Rodrigo Bendaño, bienvenido a Seguro Aprendes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chava. Un placer estar aquí contigo, platicando y compartiendo. Un Gracias, placer. Rodrigo. Oye, quiero platicarte una anécdota que me da hasta nervio y emoción platicarla, pero yo no soy una persona muy de deportes, o sea, no tengo así gran ídolo deportista ni en el tema de la música. Entonces siempre veía a esta gente, estaba como muy emocionada que veía a su futbolista favorito, que había conocido a su rockstar así emocionado. Y me pasó lo mismo contigo, eres una persona que admiro desde hace muchísimos años y tuve la Gracias. fortuna de conocerte hace unos meses en Monterrey y cuando te conocí nos saludamos, sentí esa emoción que siente un niño cuando conoce a su futbolista favorito o no sé, entonces estoy muy Gracias. emocionado de poderte conocer, me pareces una persona admirable, he seguido tu carrera, tal vez no tan de cerca como hubiera querido, pero me parece formidable lo que has construido, entonces ahorita nos platicarás un poquito más. Sí, claro que sí. Oye, quisiera iniciar, Rodrigo, con un tema que me platicaron apenas hace poquitito que me enteré que tu papá era un barítono muy importante de la época y es raro que una persona que es hijo de músicos o de cantantes o artistas termine en la industria de seguros. Platícame cómo fue esa historia de tu papá, cómo fue tener un papá barítono muy conocido y muy famoso y por qué no seguiste tú esa línea. Qué chistoso, qué chistosa anécdota. Muchas gracias, Chava. Sí, mi papá y mi mamá fueron artistas. Los dos ya fallecidos. Mi papá se llamaba Hugo Avendaño, era barítono, le decían el barítono de México, fue muy conocido. En su época él arrancó por ahí de los 1955. Y sí tuvo gente de un poquito mayor que yo, a quien le preguntes lo conoce perfectamente, igual que a mi mamá, Graciela Garza. Mi mamá fue de ópera. Y ellos se conocieron, se casaron y pues tuvieron a tres hijos y yo fui el más chico de los tres, Hugo, Ok. Graciela y yo. Y sí, yo fíjate que ahorita que lo preguntas, yo siempre quise ser artista, conociéndolos a ellos y como les iba a ellos, que les iba muy bien, quise ser artista y desde los 17 años empecé a tomar mis clases de canto diario tomaba clases de canto durante año, 8 meses estuve tomando mis clases de canto y después de ese tiempo mi papá me dice, dedícate a otra cosa porque en esto no lo vas a hacer. Porque en esa época no había la tecnología que hay ahora que te ayuda mucho el sonido, los micrófonos, la tecnología. Era voz de veras la que se necesitaba y pues ya me gustaba mucho, pero pues no tenía la voz y pues efectivamente me dediqué a otra cosa y aquí estoy en seguros. Oye, ¿y por gusto hoy te avientas unos palomazos o así o lo dejaste completamente? Porque seguramente tienes mejor voz que el común denominador de la gente y podrías hacer interesante al que sea reuniones familiares o así o no. Sí, me encanta, por ser de familia musical, pues aprendí a tocar guitarra, piano, batería y pues las clases de canto me ayudaron. No creas que soy muy bueno para el canto, pero sí me ayuda. Ayer precisamente tuvimos en la promotoría de Narco un evento con nuestros agentes fundadores que fue karaoke y sí, por supuesto que me encanta la cantada, claro que me encanta. Qué Sí, muy padre. padre. Oye, y ahora tu gusto, tu hobby, lo que te dedicas a hacer es el tema del golf. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo es que te das el tiempo siendo un hombre tan exitoso y tan productivo, meterte 4 o 5 horas al campo o a partir de cuándo es que entras al... No, fíjate que tengo muchos hobbies. El golf es algo que me encanta, pero me gusta hacer muchas cosas. Me gusta correr, me gusta el póker, tengo muchas hobbies, el leer, me gusta ver series de televisión, etcétera. Pero el golf tiene una característica muy interesante. Fíjate, el golf es como parte de tu vida, es como tu esencia de tu vida. No sé si conozcas de golf o si los que nos escuchen conocen de golf. El golf son 18 hoyos a los que tienes que jugar y los profesionales tiran 72 golpes en esos 18 hoyos. Entonces es muy similar a nuestra actividad. Si no vas cumpliendo con tu objetivo cada hoyo, cuando acabas los 18 no cumpliste tu meta. Entonces sí hay hoyos de 3 golpes, otros de 4 y otros de 5. Entonces tienes que ir buscando hacer 3, 4 o 5, pues, donde te toca. Si en el primero haces 10 y en el segundo haces 15, pues ya no llegaste en los 18 hoyos a los 72, que es lo menos que debes de tirar.
Y así nos sucede en nuestro negocio, se parece mucho. ¿Qué otra analogía? Ahí te das cuenta cómo es la gente con quien juegas. El enojón, el tramposo, el frustrado, el que hace corajes, el que asimila muy bien y se repone, igualito a lo que es nuestra actividad. ¿Qué otra cosa que es padrísima del golf? Puedes jugar con quien sea. No es llegar a jugar tenis y si te toca uno mejor que tú del otro lado, te va a ganar. Eso, aquí es tu propio reto. Tú vas por tus golpes y los otros van por sus golpes. Y juegas con handicaps, con ventajas. Entonces, el que no juega bien, hay un sliding que te pones de acuerdo y dices, pues yo tiro tanto, pues te voy a dar 18 de ventaja, 5 de ventaja, 2 de ventaja. Entonces vas muy parejo y te diviertes mucho. Y por lo tanto es un reto a ti mismo. ¿Y cuál es otra peculiaridad muy interesante? Que puedes platicar con la gente esas 4 o 5 horas que te tienes que tomar, que sí te tienes que tomar. Puedes platicar y profundizar mucho con la gente. Es una muy buena actividad para hacer negocios y para hacer muy buenos amigos. Entonces, eso es lo que me ha gustado del golf. El golf, a los que lo juegan, no se salen de la actividad. Es padre, sí, 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 sí. Es una actividad, desafortunadamente, en nuestro país muy pequeña porque hay muy pocos campos de golf. Sí ha crecido en las áreas turísticas, por supuesto, pero es una actividad preciosa. Te la recomiendo y se la recomiendo a todos que cuando puedan incursionar el golf, es difícil entrar como cualquier deporte, pero ya que entras, no te sales de él. Es muy bonito. Buenísimo. Y sí hay muchos agentes de seguros y promotores que se dedican al golf y como bien dices, los que ya entraron ya no salen, son los apasionados del deporte. Oye, y muchos dicen que es una actividad de viejitos. No, ¿eh? No, 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 al contrario. La única forma de hacer 72 golpes es de chavos, es de jóvenes. Claro, empezar desde muy joven como cualquier deporte y son los que justo a edades jóvenes llegan a esos números. Oye, Rodrigo, bueno, cambiando de tema y empezando a hablar un poquito más de tu historia, me gustaría que me platicaras un poco desde chavo, cómo fue tu infancia, qué tipo de alumno eras, qué querías ser de grande. No, pues como todos, ¿no? Si, siempre tienes alguna inquietud de qué hacer de grande. Yo no tenía otra inquietud más que ser artista, porque toda mi vida nací con artistas. Y lo que sí siempre nuestros papás nos promulgaban es, tienes que estudiar. Y estudié toda la secundaria, primaria, secundaria, preparatoria, la cursé en una misma escuela y luego me metí a estudiar medicina. Estuve en el propedéutico medicina en La Salle, luego estudié el primer semestre, pero al mismo tiempo me inscribí en la carrera de administración de empresas en la Ibero y no me gustó medicina. Me salí, deserté en el primer semestre y me metí a administración de empresas y acabé administración de empresas, luego me seguí con la maestría de administración y me seguí estudiando. Siempre he creído que el conocimiento y el estudio es sumamente importante para poder seguir creciendo. Y fui un estudiante relativamente bien. En la carrera sí fui buen estudiante, me fue muy bien, salí muy bien calificado, con una buena tesis, etcétera, no plagiada. Salí con una buena tesis y bueno, y desde chavo, estando en la carrera, entré a seguros. Fue de las cosas que yo no quería hacer, como el 99% que hice yo a todo menos a seguros. Pero tenía un maestro de mercadotecnia en la universidad que me dijo, oye, hay un puesto ahí en seguros, la comercial, lo que es ahora AXA. Me dice, Sí. ¿por qué no pruebas? Y le dije, no, 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 yo seguros sería lo último. Me dice, pues ve y escucha. Y efectivamente fui, escuché y me pagaban el doble de lo que ganaba en ese momento. Pues yo tenía 20 años, casi 21 y me pagaban el doble, me ofrecían el doble de lo que yo ganaba en ese entonces. Ganaba 8,000 pesos y me ofrecieron 15,000. Dije, no, pues de aquí soy y me Claro. cambié. Y me metí a Seguro Comercial. Ahí estuve 6 años, me fue muy bien. La verdad es que estuve en áreas de ventas, siempre en áreas de ventas. Y de ahí empieza mi desarrollo en seguros hacia la promotoria. Al Y estar en áreas... como el golf, si entras en esta industria ya tampoco sales. Y ya no sales. El que se sabe quedar, se queda en esta Sí, sí, industria. exacto. Oye, y a pesar de eso, seguimos siendo pocos en la industria aseguradora, ¿eh? Seguimos No crece en la parte de funcionarios, son los mismos que se van moviendo de empresa a empresa y en la parte de ventas, pues no crecemos como deberíamos de crecer. Y
nada más para ponerte en contexto, me sentí como las cajeras de los bancos de aquella época. Veía pasar el dinero, pero no era mío, ¿no? Claro, pues Entonces, estabas en el área comercial siendo empleado y pues tu sueldo era topado y tus bonos que tenías también eran seguramente pequeños. sí, y veía gente que ganaba mucho dinero. Me tocó atender agentes, promotores. En ese entonces el dueño de la aseguradora era Multibanco Comermex, el banco era el dueño de la aseguradora, me mandaron a la aseguradora para la relación de negocios con la aseguradora, me mandaron a las oficinas de Nueva York, me mandaron a abrir las de Miami, atendí brokers, despachos, entonces aprendí por todos lados. Y en mi posición acabó siendo pues se llamaba Subdirección General de Ventas. Eh, Tuve jefes ahí sensacionales, una persona que se llama Carlos Terroba, Lorenzo Pesqueira, Jorge Ramón Galán, gente que le aprendí mucho. Y en ese entonces me tocó jalarnos a un promotor de seguros Monterrey, Francisco Alatorre. Te estoy hablando hace 38 años, 39 años, donde los promotores no era fácil de moverse, no se movían. Los promotores eran promotores exclusivos de las aseguradoras que se dedicaban a la venta de vida individual, al reclutamiento, al desarrollo de agentes para vida individual. Entonces, jalarse un promotor de una aseguradora a otra no era nada fácil ni le convenían a los promotores, ni les convenía a los promotores. En este se dio la oportunidad de traernos a Paco. Paco fue un extraordinario vendedor de seguro de vida y luego se hizo promotor, tenía poco tiempo de ser promotor, se vino a Seguros La Comercial y Paco, como buen vendedor y tenía muy buena visión de qué es lo que se tenía que hacer, pues quería crecer. Y en ese entonces, en agosto de 1985, también no te podrías traer a tus agentes, no es así de me voy de promotor y se van mis agentes conmigo, no, no era así. Llegó y empezó a armar nuevamente en Seguros La Comercial y me ofreció que si no quería asociarme con él y decidí que sí, en ese agosto del Oye, 85, pero pues a ver, platícame, ¿por qué si no les convenía a los promotores en ese entonces cambiarse y ni uno de tus agentes se venía, por qué él decide iniciar de cero acá con ustedes? porque Paco traía una visión de crecer más agresivamente de lo que estaba creciendo. Él crecía muy bien, pero se sentía un poco encerrado en lo que estaba haciendo, muy cuadriculado y quería hacer cosas mejores. Seguro la comercial en ese entonces, pues no solo era vida individual, era multirramo. También en ese entonces New York Life era multirramo. Pero según la comercial traía una idea de expansión a través de promotores de todos los ramos y poder crecer más fácilmente. Ok. Y eso fue la causa del cambio de él. Entonces eso le gustó a él y luego al hacerme el ofrecimiento, cuando yo me juntaba con él, me juntaba con los promotores, me juntaba con él, yo platicaba con él, le decía, oye, tu estructura administrativa requiere otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces me dice, oye, ¿por qué no nos asociamos? Y yo llevaba casi los 6 años, 5 años, 9 meses en la aseguradora. Le dije, va, pero lo arranquémoslos hasta enero del 86. Le dije, para dar tiempo a la aseguradora que sustituya mi puesto, que todo esté perfectamente organizado y todo, y no hablemos de nada hasta enero del 86 para que no se vaya a prestar a que estamos armando algo antes, ¿no? Y así fue el 1 de enero de 86, el día festivo, el 1 de enero, estábamos sentados empezando a trabajar, armando todo para crear una nueva promotoría a la que le denominamos ARCO, ¿no? ARCO es el acrónimo de Alatorre Avendaño Recursos Corporativos, es lo que significa ARCO. Y ya luego Oye, desaparecimos nuestros nombres, ¿no? y platícame o sea, entiendo qué fue lo que tú viste en él, lo que él vio en ti, y ahí hoy los números hablan por sí solos, pero como, o sea, la pregunta que quiero ver es, ¿por qué hacerlo solo? Digo, perdón, ¿por qué hacerlo acompañado desde el inicio y no hacerlo solo? ¿Nunca te lo cuestionaste? Fíjate que mi trayectoria en la aseguradora iba muy bien, iba a todo lo que da creciendo, entré como subgerente, luego gerente, subdirector de ventas y de corredores, bla, 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 hasta que me hicieron subdirector general de ventas. La subdirección general de ventas atendía todas las áreas de ventas de la aseguradora. Y mi perspectiva era seguir como funcionario, con ese crecimiento de funcionario. Sin embargo, como te digo, veía a gente muy exitosa que ganaban mucho dinero
y dije, ¿por qué no? Mi ¿Cuánto- trayectoria ya, en ese entonces ya había acabado había acabado la carrera y la maestría, y en la carrera sí te meten mucho la idea de ser empresario. Primero te dicen hay que emprender, emprender, emprender. Y bueno, cuando me llega esa oportunidad, sin que yo la haya pensado, yo en ese momento ya tenía un hijo y estaba en ese año esperando mi segundo hijo. ¿Cuántos años Y tenías tú y cuántos años tenía Paco? yo tenía en ese entonces 25 años y Paco tenía 39. O sea, me lleva 38, me lleva 13 años, Ok. Paco. Y la única duda que yo tenía era la familia, como todos, ¿no? Y consulté con mi esposa y la verdad es que mi trayectoria de mis resultados no es mía, ¿eh? También es de mi esposa. Mi esposa siempre ha estado a mi lado sin falta, empujando, haciéndolo. Y cuando yo le dije, oye, ¿cómo ves esto? Ella fue la que me ayudó a tomar, a estar muy seguro en la decisión que había tomado. Me dijo, sí, 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 adelante. Oye, pero pues vamos a tener ahorita a Mira, era mi segunda hija, se llama Mira, mi esposa. Dice, no, 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 adelante, adelante, vamos a echarlo adelante. Y por eso te digo que mi resultado no es solo yo, es también la familia, la esposa, siempre me ha apoyado en todo y ese es parte del resultado. Y cuando nos juntamos, Paco y yo, cuando me hizo la oferta, hablamos de que deberíamos desarrollar una promotoría empresa, no una promotoría tradicional, sino una promotoría empresa. Te lo digo, en ese entonces las promotorías eran personas, no eran empresas. Eran los grandes promotores de gran renombre en el mercado, pero no como empresa. No, no tenían no se veía hacia dónde iba el fin de una promotoría. Acabo, fallecía el promotor y fallecía la promotoría. Así era en ese entonces. Y la idea con la que nace Arco, por eso nace como empresa, como sociedad anónima, bueno, tengo sociedad civil o sociedad anónima, fue con esa idea, que las promotorías tienen que tener una estructura empresarial que te permita ver al futuro el crecimiento y la consolidación y la permanencia. Y eso fue por lo que trabajamos. Y trabajamos mucho en ello y le invertimos mucho en ello para hacer una promotoría empresa. ¿Y cómo fueron sabiendo eso? Porque al final, pues, ustedes fueron los pioneros que fueron haciendo este tipo de forma de trabajar como promotoría empresa. Y antes, no sé, pues no había tanta información y tú venías del mundo de ser empleado y Paco, pues de ser promotor solo, ¿no? Persona física normal. ¿Cómo fue y de dónde fueron sacando información para ir armando una empresa de veras como la tienen hoy? Pues fíjate que aplicando los conocimientos académicos, esa es la realidad. Arrancamos vendiendo solo seguro de vida individual con la aseguradora, vendiendo, reclutando agentes con el método tradicional. Esos métodos no han cambiado en nada, son los mismos, aplicando las mismas reglas, los mismos perfiles, etcétera, reclutando agentes y vendiendo. Lo que sí hicimos diferente fue la forma de atención hacia los agentes, porque los métodos de venta, el acompañamiento, la técnica, el conocimiento del producto, pues ese es lo que debes de hacer siempre. Pero en la parte interna lo que hicimos fue empezarnos a estructurar con gente, con personal que nos empezara a ayudar en las áreas donde había que darle mejor servicio a la gente. Y esa fue uno de nuestros principales éxitos. Empezamos a generar, a crecer, empezamos a vender muy bien, empezamos a generar muy buenos ingresos. En ese entonces la aseguradora tenía un sistema de compensación que entre la suma del bono de la gente, de la comisión de la gente, el bono de la gente, la comisión de supervisión del promotor más el bono del promotor, pagar más del 100%, lo que muchos conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque le tiran a la renovación. Bueno, de Claro. eso empezamos en 1986 y en 1986 ganamos los bonos máximos del asegurador. Sucede lo mismo en 1987 y volvemos a ganar los máximos. Nos dice la aseguradora, oye, es que tenemos que hacer algo porque perdemos dinero con ustedes. ¿Y por qué pierdes dinero con nosotros? Porque están llegando a los bonos máximos y los bonos máximos pagan más del 100% entre agente y promotor. Entonces en ese entonces estábamos divididos por gerentes de ventas. Tenemos 10 gerentes de ventas.
Yo ya te platico ese cambio tan importante que hicimos. Nos dicen, no, pues entonces quisiéramos que cada gerente sea un promotor. Ustedes como cabeza de promotoría, pero cada gerente sea un promotor. Y de esta forma, entonces, pues no van a llegar a los bonos todos. Dicen, pues, están locos. ¿Ustedes cómo creen que vamos a desarmar nuestra promotoría? Así, dividiéndonos. Les decíamos, ¿por qué no bajas los bonos y que no rebasen el 100%? No, porque esos bonos están hechos para ponerle la zanahoria a todos los demás y que, bueno, pues que la vean y que vean que pueden alcanzarlo. Y dijimos, bueno, pues el problema es que esa zanahoria ya no las comimos nosotros, ¿no? Entonces nos dijeron, oye, pues vamos a llegar a una negociación y les semicompramos. ¿Cómo que nos semicompramos? Sí, les compramos a sus 10 gerentes y los hacemos promotores y ustedes vuelvan a arrancar. Y lo platicamos, Paco y yo le dijimos, órale, va. Y ya que decidimos, órale, va, y negociamos que nos compraran, nos dicen, nada más que no les compramos ni un empleado, ¿eh? Tenemos 90 empleados en ese entonces, en los primeros 2 años ya teníamos 90 empleados. Dice, esos no se los compramos, se quedan ustedes con esa carga. Lo volvimos a platicar, Paco y yo dijimos, órale, va. Y arrancamos en el 88, en 0 vendedores, 90 empleados, y se quedó el mismo sistema de compensación de la aseguradora y ¡pum! Lo volvimos a ganar, los más altos. Entonces, la aseguradora, empezamos a entrar en conflictos en ese entonces, porque el conflicto no había, las aseguradoras mandaban y te decían es así y te mueves por acá y le das la vuelta al tornillito por acá volvimos a ganar. Y decían, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues a seguir adelante. Entonces movían un poquito sus sistemas de compensación, no los fueron bajando de tal forma que realmente fuera negocio, porque además se trata de que todo sea negocio, ¿no? Pero la renovación era muy buena, cuando nos manejábamos, no teníamos problemas de ese tipo. Y ahí, eso fue 88, llegamos a 89, y en 89 empieza a competirnos mucho un producto que vendíamos muy bien, otra aseguradora. En ese entonces era Seguros América. Entonces, algunos agentes de nosotros, muy buenos agentes, se empezaron a desviar a Seguros América. Y les dijimos, no te desvíes, yo te traigo ese producto aquí. Y fuimos a América, no conectábamos a la gente, sino le decíamos, aquí te traemos, ¿qué necesitas? ¿Qué compras? Se vendía el producto y les traíamos el seguro a nuestra promotoría de tal forma que la gente no anduviera perdiendo el foco de lo que traía. Entonces, ¿qué nace ahí con nosotros? La promotoría multimarca. Entonces dijimos, pues vamos a empezarnos a abrir. En ese entonces era pecado sagrado el decir, me voy a hacer promotor en diferentes aseguradoras. Entonces ahí sí entramos en un conflicto con la aseguradora muy fuerte, donde nos decían, no se pueden abrir, no sé si nos vamos a abrir. Entonces en ese entonces nos quitaron todos los apoyos. En esa época te pagaban la renta de tu despacho, tenías muchos privilegios. Nos quitaron todos los privilegios. Dijimos, ok, ¿quieren ustedes hacer eso? Se les quita absolutamente todo. Y nosotros decidimos seguir adelante y volvernos multimarca. ¿Por qué multimarca? Porque no es abrirnos por abrirnos, es poderle proporcionar a la gente productos que requería en otro lado, ampliándole el abanico de opciones de tal manera que pudiera vender más. ¿Qué es lo que genera esto? Pues más complicación en la administración, tanto para nosotros como promotores como para la gente. Para la gente, entre más productos les des, más le complicas la vida. Y bueno, teníamos que buscar darles el servicio detrás para minimizarle la problemática. En ese entonces no estaba tan complejo como está ahorita la administración. El problema de la administración ahorita es que la gente se dedica 50% a cosas que no son ventas, sino a juntar papeles y conocimiento del cliente y el artículo 492 y que emite la factura y que mándame la factura y la constancia, todo ese tipo de cosas, te quita tiempo para vender. Entonces tenemos que buscar cómo hacer que el vendedor tenga menos chamba de ese tipo y tenga más tiempo para vender. Y eso fue lo que hicimos. Para mí lo que es una promotoría empresa es esa, empezar a dar diferentes tipos de servicios que le aligere la carga a la gente y luego evolucionamos a darle otro tipo de servicios
que le ayudara a potencializar la venta, como servicios de tecnología, de marketing, de finanzas, de contabilidad, de otro tipo de cosas que le descargara la parte administrativa y que le potencializara la venta. Y así fue como nos fuimos desarrollando a través de esto. Estamos cumpliendo, en enero cumplimos 38 años en el mercado, muy, muy contentos. Y como todo, hemos vivido todo, cosas muy padres, retos muy interesantes, cambios de tecnología, crisis económicas del mercado, de la economía, situaciones personales, situaciones de negocio, de todo. Y eso te va fortaleciendo y te va haciendo más fuerte y te va haciendo crecer más. Pero Rodrigo, quisiera preguntarte, porque sé que han hecho muchísimas cosas muy bien y también quisiera entrar en eso, pero también han tenido decisiones que no eran las mejores y yo alguna vez escuché y todo esto te lo quiero porque es como el mito urbano que tenemos de tu promotoría, pero que en algún momento se diversificaron a otras cosas hasta que ni eran seguros como inversiones y como ya sabían del tema de ventas, decían, pues ahora vamos a vernos a todo, entonces de repente, ¡fum!, su cartera creció y dijeron, no manches, otra vez hay que cuidarla por el tema de la rentabilidad y no sé qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el crecimiento? Que de repente ya estaban así y dijeron, hay que cuidar este tema y volvieron a focalizar mucho más su negocio. como todo emprendedor o todo empresario, comete uno tarugada y media. Este, ¿Qué sucede cuando tienes tú una red de ventas de muy buen tamaño? Porque hemos tenido muchos vendedores siempre, que se te acerca mucha gente y te dice, oye, pues si ya tienes tantos vendedores, pues ¿por qué no vendes ahora? Si vendes el seguro de automóviles, pues vende los bastones para automóviles, ¿te acuerdas el que se le ponía al volante? Sí, Para que no sí, se sí, sí, sí. y pues, se van a ganar una comisión X. Ah, pues qué buena idea. Oye, ¿y por qué no refacciones para los coches, para los siniestros? Nos puedes mandar a los vehículos y te damos una comisión. Y luego los cantos de la sirena, oye, ¿por qué no construimos un edificio y lo vendemos y se te acercaba gente? O tuvimos una taquería que se llama el Mucho Ojo en Insurgente Sur, una taquería y una tras otra, donde te va bien en el negocio, generas ingresos y los empiezas a desviar y a perder esos ingresos en otras cosas. Claro. Entonces, el enfoque lo empiezas a perder y pues, a lo mejor sí hubo algún negocio que sí nos dejó dinero, pero no tiene nada que ver con el enfoque. Nosotros estoy hablando, tenemos 38 años. Hace 17 años, apenas hace 17 años, decidimos no nos movemos en nada que tenga que ver seguros y fianzas. Y se nos acercan para que estas cuestiones de asistencias, que hay muchas, o telemedicina, hoy lo puedes meter para los enfermos de diabetes y hay mil cosas, la verdad es que hay mil cosas y muy buenas. Y decidimos que no. Entonces eso también nos quitaba mucho tiempo en atender proveedores. Una de las cosas que a nosotros nos gusta ver es a proveedores, porque al ver proveedores ves qué es lo que hay en el mercado y a lo mejor algo te sirve. Pero perdíamos mucho tiempo en esto y te desvía. La verdad es que te desvía cuando tu negocio sabes cuál es. Bueno, pues hay que seguir en él. Y sí, efectivamente, dejamos todo y seguimos con el enfoque 100% a seguros y fianzas. Y cuando nos dicen es que pueden tener otros negocios colaterales muy importantes con socios, decidimos que no. Y afortunadamente la decisión fue muy buena. Fue buena. Oye, Rodrigo, por otro lado, quisiera que nos platicaras de tu modelo de negocio, que es exitosísimo y creo que muy pocas personas o nadie lo ha podido desarrollar también como ustedes lo desarrollan. Ahorita dijiste el tema de los 10 gerentes de ventas que tenías en los 2 primeros años y 90 empleados, que eso es una locura hasta hoy en día para las promotorías, tener esa cantidad de empleados y luego te los quitan o bueno, te compran a tus gerentes y vuelves a hacer eso. La estrategia que ustedes tuvieron de crecimiento fue contratar como la mayor cantidad de gerentes de ventas para que el crecimiento pudiera ser exponencial, o cómo fue que funciona ese tema, si nos puedes platicar de manera como mucho más puntual. Y hoy, hasta llevarlo hoy en día, porque hoy es como un modelo medio de franquicia, ¿no? En el que una zona específica de un estado o de una ciudad o así, abren oficinas en conjunto con un socio regional y funciona el modelo de negocio.
¿Sale? Entonces, y hoy quisiera preguntarte, con este crecimiento tan acelerado que ustedes tienen, ¿qué decides crecer primero? ¿La parte de ventas, ya que lleguen las ventas, complementas con la parte de operaciones? ¿O primero dejas lista la parte de operaciones para que cuando lleguen las ventas puedas darles el servicio que necesitan los asesores? Fíjate, esto último que acabas de decir para nosotros es muy interesante. Nosotros visualizamos dos formas de modelo en los negocios. El que te dice, primero que te lleguen las ventas y luego haces tu infraestructura, o viceversa. Primero es crear la infraestructura para estar muy fuerte y empiezas a generar las ventas. Nosotros somos de la segunda escuela. En el primero tener la estructura y luego jalar las ventas. De tal forma que quien te traigas se sienta muy seguro que está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muy buena infraestructura. Entonces, te crece la venta, crecemos la infraestructura. Te vuelve a crecer la venta, volvemos a crecer la infraestructura. Pero siempre le damos prioridad a la infraestructura, de forma tal que quien llegue, le podamos, lo que le ofrezcamos, lo tengamos, y no lo que ofrezcamos lo vayamos a crear. Entonces, la infraestructura para nosotros es primero. Y así fue como siempre hemos crecido. Primero ir infraestructurando. Primero fue, en ese entonces no había computadoras, no había celulares, no había nada. Pues había que tener infraestructura, mucha gente detrás, apoyando en el trámite de las pólizas, etcétera. Te acordarás en aquella época bonito y al mismo tiempo, bueno, no te acordarás porque no lo viviste, pero en esa época era llevar la solicitud, traer la póliza, ir a entregar la póliza, ir a recoger el cheque, traerlo a la caja, pagarlo en la caja de la aseguradora, porque no eran los bancos, en la caja de la aseguradora, si era efectivo, pagabas los netos, bla, bla, bla. Era un trabajal del demonio en ese tipo de cosas. Ahora es un trabajal de demonio en las regulaciones gubernamentales. Eso es también una problemática. Ahora, qué maravilla que te diga la póliza digital y el cliente la paga en el banco y te la aplican en automático y sale tu comisión directo. Entonces, ahora la infraestructura que tenemos en ese tipo de cosas es ayudarle nosotros le llamamos a la gente, agente asociado, ayudarle al asociado a que sus comisiones estén correctamente aplicadas, que lo que se quedó volando por ahí en primas en depósitos porque hubo un retraso o algo mal, si lo ayudemos a manejar con la aseguradora. Empezamos a crear áreas de tecnología cuando empezó la tecnología y ahora somos muy fuertes en la parte tecnológica. Tenemos un grupo de desarrolladores interno. Todo lo que nosotros manejamos no es rentado ni comprado, es desarrollado por nosotros. Tenemos área de mercadotecnia, de capacitación, de estadística. Le proveemos a la gente un software que le llamamos Arco 3030 en el que ellos pueden explotar todos los datos. Nosotros capturamos todo. Tenemos un regimiento de gente capturando. Increíble que hasta la fecha tengamos que capturar. Con muchas aseguradoras tenemos un robot que jala información para darles la información de lo que llevan pagado, cobranza pendiente. Ellos pueden explotar este sistema, no necesitan rentar ningún sistema, nosotros les damos todo y ellos pueden adicionar lo que quieran en nuestro sistema. Entonces, al hablarte de este tipo de cosas, lo que te quiero decir es, los servicios que fuimos infraestructurando, dejamos de... Una parte interesante, en nuestra organización no hay dirección de ventas. Hay dirección de administración, de planeación, de mercadotecnia, de finanzas, de recursos humanos, pero no hay dirección de ventas, porque todos, absolutamente todos están enfocados en que se venda. No necesitamos una dirección de ventas. Si el de tecnología está en tecnología, lo que hace es para que se venda. El de finanzas está en finanzas, lo que haga es para que se venda. El de operaciones para que se venda. Recurso humano cuando contrata a un empleado, no queremos empleados que sean simplemente gente que opere, no, queremos que lo que se hace es para que le ayude a la gente para vender. El centro de nuestra organización es el agente, nos debemos a la gente y todo lo que nosotros hacemos es para el agente. Entonces, cambiamos el concepto de gerencias de ventas, de gerencias de reclutamiento, de desarrollo, por este tipo de estrategia. Ahora, esto que hablabas de la franquicia, ¿qué sucede cuando ya tenemos toda esta infraestructura? Bueno, pero espérame, si me puedes platicar desde el inicio, ¿no? O sea,
cómo pensaron el negocio, cómo fue que reclutaron de manera muy rápida 10 gerentes en 2 años y lo volvieron a hacer en los siguientes 2 años otra vez, y luego cómo fue creciendo el modelo hasta llegar a lo que hoy en día es. Ah, sí, y cuando nosotros, cuando arrancamos el modelo de desarrollo era hoy, pues tenemos que reclutar. ¿Con qué tenemos que reclutar? Pues con gente que conozca, que capacitemos y que tenga la habilidad de acercar gente. En ese entonces, pues se reclutaba por periódico, poníamos anuncios en el periódico, hacíamos reuniones en hoteles donde ofrecíamos ofertas de trabajo y ahí platicábamos ya masivamente con 80, 50 personas, les ofrecíamos el negocio y, sí, y nos íbamos reteniendo un porcentaje pequeño, pero un porcentaje de todos ellos, y esto lo hacíamos a través de estos gerentes de desarrollo. Sin embargo, pues llega un momento en que lo que necesitas es otra cosa para seguir creciendo, no nada más atraer agentes. Actualmente somos una máquina de atraer agentes. La verdad es que lo hacemos muy bien. Y este crecimiento de los gerentes en desarrollo desde ese entonces, pues lo empezamos, seguíamos con un grupito de gerentes de desarrollo, pero empezamos a hacer más en la infraestructura de administración interna. Y lo que sucedía con los agentes que teníamos con una buena infraestructura de servicio es que esa misma gente nos traía más prospectos de agentes, muchos más prospectos de agentes. Y a través del tiempo cambiamos un poquito la estructura de reclutamiento. En lugar de traer puro nuevo, pues traíamos 60% nuevos y 40% de agentes que estaban en el mercado porque requerían diferentes elementos para su desarrollo, pues les éramos una organización que les servía para el crecimiento. Y si me desvío, me corriges para volver al planteamiento. Pero lo que hicimos, ahora que mencionas lo de la parte de franquicias, porque esto de las franquicias no es que lo tengamos, no es una franquicia, porque nosotros creemos que las franquicias solamente se pueden dar en procesos industriales, no en procesos de pura gente. Aquí es un negocio de pura gente, solamente tratar con gente, con personas. Es difícil que le digas, automatices a una persona y le digas, lo vas a hacer así, exactamente así, porque si no, entonces es un proceso industrial y lo que más vale de las personas es el conocimiento, su creatividad y cómo aterrizar su parte intelectual. Entonces, lo que hicimos fue generar socios de negocio abriendo oficinas, donde nos ayudaran a operar en la región con los servicios de toda la estructura. O sea, nosotros tenemos todos los servicios, se le adicionan a esa oficina, que eso sí podríamos decir como si fuera una franquicia, pero no es una franquicia, son socios. Los socios de negocio en ese lugar, donde no les cuestan los servicios de la organización a ese socio y nos asociamos en la localidad, con muy buenos resultados. También déjame decirte que la mayoría de nuestros socios son egresados de las aseguradoras. El mejor prospecto de socio son los exdirectores y funcionarios de las aseguradoras. Y te podría decir que el 98% son gente que nos hemos traído de aseguradoras, gente experta en directores generales de aseguradoras, el director general de Banorte, directores de Seguros Comercial América, directores generales de las afianzadoras, gente de primer nivel, directores de operaciones, de aseguradoras. Entonces nos ha resultado muy bien. Y si tú te fijas, muchos de los promotores del mercado son exfuncionarios. Es el mejor perfil, no quiere decir que no jale con los otros, pero un gran porcentaje son exfuncionarios. Los demás también tenemos de otros. Entonces, nuestra estrategia fue esa. Se nos acercaron para abrir oficinas en Colombia y en Chile. Decidimos que no. A partir de nuestro cambio de no distraernos, dijimos, sí, México tiene un potencial bestial, que estamos haciendo yéndonos a otro lado? A lo mejor nos equivocaremos, a la vuelta del tiempo hubiéramos abierto, pero mientras no estemos en todo el territorio nacional al 100% y que digamos, ahora sí, ya no hay mucho que hacer en el país, entonces pensaremos en abrir en otro lado. Sí hemos abierto con alguno de los hijos de Paco en Estados Unidos, va bien en Texas, pero con la idea que ese es otro tema, qué hacer con todas las familias de todos los socios para que en lugar de que ganen del negocio, aporten al negocio.
y es una estrategia ya de cuestión de gobierno corporativo y de cómo hacer que los hijos aporten en vez de que jalen, ¿no? Pero así ha sido nuestro crecimiento a través del tiempo. Oye, ¿cómo fue el tema de su diversificación? Platicaste solo de una aseguradora. Nos presentaste en el Día del Promotor cómo es que puedes crecer, ¿no? En el tema de ramos o en el tema de personas o en el tema de no sé qué, y así va una línea y así, así. Ustedes están en el cuadro completo. Sí. ¿Cómo es que han ido definiendo desde vida individual a no sé qué otros productos y por qué aseguradoras? Y luego entiendo también que llegaron a tener no sé cuántas aseguradoras y hoy otra vez se vuelven a concentrar en unas cuantas para potencializar muchísimo más el tema de la venta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue el tema del crecimiento para ustedes en ese tema? Fíjate que pregunta interesante y pregunta por respuesta de lo que vivimos en su momento y cómo nos ampliamos y luego contrajimos. Nosotros nos abríamos con la aseguradora que teníamos más competencia. Ejemplo, MedLife está muy agresiva. Ah, pues nos abrimos con MedLife. Eh, no sé, en ese entonces, Zurich, Plan Seguro, todas las aseguradoras, Chubb, en ese entonces se llamaba ABA, todas las aseguradoras, donde veíamos más competencia, nos íbamos abriendo. Llegamos a manejar 26 aseguradoras al mismo tiempo. Pero creo que cometimos un error en ese momento, porque no necesariamente un buen producto es un buen servicio. Nos encontramos con muchas aseguradoras que simplemente ni podíamos conectar ya nuestros sistemas, ni podíamos dar el servicio que queríamos porque su servicio no era el bueno en ese momento. Y empezamos a tener quejas de los agentes. Y es que no es posible que en tal aseguradora no me están entregando las pólizas, etcétera, etcétera. Y dijimos, no, aquí hay que retomar una estrategia y empezar a achicarnos en el número de aseguradoras, de tal forma que nos fuimos de 25, 26 aseguradoras a quedarnos con las 5 más importantes en ese momento, en la que cumplían con 8 requerimientos. Nosotros tenemos una hojita ahí que le llamamos requerimientos para tener una aseguradora estratégica, las dividimos entre estratégicas, de soporte y tácticas. Las estratégicas son las que nos vamos a soportar en todo y tiene que tener sistema de compensación bueno para a la gente, para nosotros, buen servicio en la atención de siniestros, buen producto, relación personal cercana con los funcionarios y ejecutivos. O sea, 8 factores que nos dijera, voy a estar con ese asegurador. ¿Por qué? Porque algunos agentes me empezaron a quejar con nosotros porque había alguien que decía, oye, yo en este asegurador tengo muchos negocios. Vamos, acérquenme a la aseguradora con usted. Pues la acercábamos y luego teníamos conflicto con la aseguradora y conflicto con el agente. Entonces le teníamos que decir, oye, ¿sabes que la vamos a quitar? Porque simplemente ahí no podemos darte el servicio que queremos dar. Entonces nos achicamos y luego nos fuimos ya muy metódicos en irnos abriendo poco a poquito, poco a poquito. Ahorita manejamos 13 aseguradoras, 5 afianzadoras, 4 asistenciadoras. Asistenciadoras llamándole asistenciadora mutus y cosas que manejan seguros. ¿Con qué objetivo? Poder ofrecer un servicio muy sólido a nuestros agentes, porque las aseguradoras tienen sus vaivenes. Hoy una aseguradora es muy buena, mañana tiene problemas porque cambió su sistema y cuando cambian sistemas para mejorar siempre hay un bache, o porque no les conviene un producto y están perdiendo, te lo quitan, o porque se les descompuso la administración, o como nos sucede a todos, aseguradoras y promotores. Muchos dicen, es que la aseguradora está dando muy mal servicio. Pues sí, es que hay una rotación muy importante de empleados. ¿Por qué? Sobre todo ahora, los jóvenes no hacen raíces en los negocios. Los jóvenes a mañana te renuncian y se van y tienes que contratar a alguien nuevo y cuando contratas a alguien nuevo, pues ese curva de aprendizaje en la aseguradora o en la promotoría, pues hace que no se dé el servicio que se quiere. Y bueno, pues nosotros lo tenemos que solventar como promotores hacia la gente, buscando que la gente vea un servicio muy, muy claro, muy profundo, aun cuando la aseguradora no esté bien. Y nosotros promulgando con la aseguradora que nos den el servicio que necesitamos, así de fácil. Y eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros nos abrimos mucho y luego nos cerramos y luego nos vamos abriendo
mucha cautela. Y por eso te decía que a través de 38 años hemos pasado de todo, ¿no? Y veo en algunos colegas promotores nuestros cometer ese error. 30 aseguradoras. A lo mejor nos van a enseñar, ¿eh? Y se pueden manejar las 30 aseguradoras y aprenderemos de ellos, por supuesto, porque en tu podcast, por ejemplo, se aprenden muchas cosas. En eso, en la ASPRO se aprenden muchas cosas. Claro. Conocer qué están haciendo todos, porque en la medida que conozcamos, pues adoptas ideas que tú puedes llevar a cabo, no el 100% que puedes llevar a cabo. A lo mejor aprenderemos de alguien que tenga 30 aseguradoras y lo haga bien. Perfecto, en nuestro caso hemos ya sido muy cautos y seguimos abriéndonos, pero siempre teniendo la seguridad que le vamos a dar un buen servicio a la gente. Oye, Rodrigo, desde el inicio tú dijiste que fueron muy buenos reclutadores y entonces hoy son una máquina para atraer recluta. ¿A qué le auguras ese éxito? Hablabas desde el inicio un tema de servicio, muy enfocados en la gente, pero no creo que solo sea eso. ¿Qué crees que hicieron bien desde el inicio y han seguido manteniendo? Y aunque han tenido baches en algunas otras cosas, lo que sí han seguido haciendo siempre muy bien es el tema del reclutamiento, que adicional es una de las grandes debilidades de la mayoría de los promotores, siempre tener prospectos nuevos para atraer de asesores. ¿Cómo funciona su metodología? Sí, fíjate que como todo, este negocio es de agentes. Si no traes agentes todos los años, tu negocio se cae. Es como siempre hemos dicho que el que se mantiene constante decrece. No hay en la vida que te puedas mantener constante. Siempre tienes que seguir creciendo, porque si te mantienes constante, alguien te va a rebasar. Entonces, en este negocio, si no creces de número de agentes, decreces en el mediano plazo. Entonces, bueno, lo que se buscó siempre es tener agentes, seguirle metiendo a la cubeta nuevos agentes. Y por el otro lado, seguir manteniendo una infraestructura que esos agentes haga que nos traigan más agentes. Nuestra mejor recluta viene de referencias. Pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo convences a los asesores que sí vayan a Arco a llevar a sus amigos, agentes también? ¿Cómo está funcionando ese tema? Porque luego no es tan sencillo, están concentrados en su venta, no reclutan en el día a día. ¿Cómo haces para que a ti sí te suceda? Mira, todo nuestro sistema de trabajo en la organización tenemos un KPI, indicadores de gestión. Somos 640 colaboradores administrativos, empleados 640. La KPI tiene un bono para todos los empleados. No, aquí no te estoy hablando de socios, estoy hablando de empleados. Todos los empleados se tiene que cumplir con un mínimo de reclutamiento y de reclutamiento con efectividad, porque reclutar también es bien fácil si no se tiene resultados. Claro. Entonces, por eso te decía que toda la organización está dedicada a ventas. Entonces, pueden ganar hasta 22% de su sueldo si se cumplen con los indicadores. Los indicadores es la recluta y es la venta. Y luego tiene otros factores de administración y operación. Entonces, toda la organización está enfocada al reclutamiento. Dos, ¿quiénes son tus mejores reclutadores? Tus amigos. ¿Cuáles son tus amigos? Los funcionarios de las aseguradoras, los empleados de niveles intermedios y bajos de las aseguradoras. Y cuando hay la posibilidad de que alguien quiere vender y le preguntan a alguien de una aseguradora, le dicen, sí, pues te voy a recomendar a una promotoría. Y así como te pueden recomendar a ti, me los puede recomendar a nosotros como Arco. Y entonces otro elemento de reclutamiento. Utilizamos todas las redes sociales para reclutar, igual seguimos a todo lo que da con la parte del reclutamiento con redes sociales. Y finalmente aprovechamos mucho los bonos que dan las aseguradoras para reclutar. Nosotros tenemos también un bono para acercamiento de agentes que nos traen los propios agentes y utilizamos entre comillas los perfiles de agente, ¿eh? Porque si yo te dijera a través de los años que utilizamos los perfiles que dan las aseguradoras para reclutar a gente, no tendríamos el 50% de nuestros campeones. Claro. Sí. Hay muchísimos casos que justo no cumplen con el parámetro de lo que se dice, terminan siendo exitosísimos. Tienes toda la Sí, razón.
Sí, entonces sí buscamos obviamente que esos perfiles más o menos se cumplan, la pasión con que habla la gente, lo que todos sabemos, que para qué te lo repito, pero lo importante es que podamos reclutar gente, y te voy a dar ahí un dato que es para nosotros muy interesante. En la vida de trabajo, este negocio lo puede ser sideline, lo puede ser part-time o full-time, ¿no? Tiempo completo o a la mitad de tiempo, o que sea un negocio adicional. Lo único que nosotros no utilizamos para jalar agentes es aquel que quiere utilizarlo como sideline, es decir, este es un negocio más que voy a tener, porque a menos de que podamos tenerlo y que podamos convencer de que este es el negocio de su vida, o sea, que es el que tiene que utilizar siempre como tiempo completo. Porque el sideline es el que nos mete en problemas, el que no se capacita, el que no asesora bien, y cuando hay un siniestro nos para de cabeza. ¿Por qué? Porque no le da tiempo, porque lo utiliza como algo adicional. Ese es el único que para nosotros como perfil no lo queremos. Que nos dice en la entrevista, no, pues es que yo tengo un taller y además vendo otras cosas y quiero seguros. Bueno, está bien, vente con nosotros, pero con la única idea de que esto sea de tiempo completo en el futuro. Si no lo logramos, pues cámbiate de promotoría, ¿no? Nuestros cambios nuestra salida de agentes se deben a eso, a cambios de promotoría. Y utilizamos los perfiles, pero hay otras cosas en los perfiles como estos que hay que tomar mucho en cuenta. De hecho, hoy entiendo que tienes ya un parámetro, es decir, si mis agentes no tienen al menos tal tamaño de cartera en no sé cuánto, ya no pueden continuar con nosotros, ¿no? Es una forma como de presionar a la gente, decir, quiero ayudarte, pero no quiero que estés aquí solo renovando esa única póliza que tienes de no sé quién y listo. Si no, tienes que estar creciendo en tu cartera año con año, ¿sí? Sí, 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 sí. Fíjate que nosotros somos de visión de largo plazo. Tenemos un cuadro que vamos viendo 10 años adelante, donde ponemos metas. Ahorita la meta para que mínimo 1.800.000 pesos de prima. Entre todos los ramos, todas las aseguradoras, no es algo así que digas que me aviento por las ventanas, pero 2.800.000 creemos que es adecuado. Abajo de 2.800.000 nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Pues sí, tenemos una infraestructura muy cara de servicio, porque hay quienes dicen, pues con que me traiga un coche cada mes o una póliza o dos pólizas de vida al año, yo estoy contento. No, nosotros no, porque sí nos cuesta, la verdad es que sí nos cuesta, y buscamos que tengan ese mínimo de ventas. Pero también ese mínimo de ventas no es de un día para otro, les damos 4 años para lograrlo. Y no arrancan con 2.800.000, arrancan con 1.400.000, se van a 1.900.000 y así que llegue en el año que le toca a los 2.800.000. 2023 es 2.800.000 y lo tenemos, cada año vamos extendiendo un año de tal forma que lo tenemos hasta el 2032 actualmente. A menos que la economía se desestabilice brutalmente, pues habría que ajustar ese tipo de cosas. Pero sí buscamos que los agentes tengan un mínimo de productividad y los impulsamos a que tengan ese mínimo de productividad y estamos con ellos para ello. Buenísimo. Oye, Rodrigo, aquí cambiando un poquito de tema, quisiera hablar del tema de la sociedad y luego de la institucionalización, porque es muy fácil hablar hoy que tienes a Paco y que hemos hecho gran equipo y que tienen seguramente a lo largo de los años muchas diferencias y que tú querías ir a la derecha y el otro a la izquierda. Si nos puedes ir platicando cómo es que fueron transformando la institucionalización y luego desde el inicio cómo funcionó el tema de que yo me voy a dedicar a estas áreas, no sé si fue así, tú estas otras, y luego cómo fue la toma de decisiones, porque tal vez tú sí querías el tema de aseguradoras estratégicas y él decía, no, pues todas nos dejan, todo suma, no sé, o sea, no tengo idea, pero ¿cómo le han ido haciendo? Si nos puedes compartir para los que tenemos socios, eh, ¿qué nos recomiendas que sí podamos hacer y qué aguas por aquí? Al menos a nosotros no nos funcionó, no nos ha funcionado y cuando volvimos a esto y esto, hemos trabajado muy cómodos. Mira, las sociedades son bien difíciles. La verdad es que tener socios es muy difícil y cuando se tienen socios, pues yo creo que hay que cumplir varias estrategias. La primera es, cuando arrancamos Paco y yo, él se dedicó a venta, yo me dediqué a la administración. Y así nos aventamos 10, 12 años
100% él a la venta, yo a la administración y estructurando la compañía como estaba. Cada vez que cometíamos un error, alguno de nosotros lo respetábamos. Que esa yo creo la gran diferencia en las sociedades. Cuando no respetas el error del otro y te empiezas a quejar y le empiezas a decir por qué te equivocaste, etcétera, empieza a haber conflicto entre esos. Entre Paco y yo nunca tuvimos un conflicto porque siempre hablábamos, oye, pues sí, la regué. Y el otro, está bien. Y la regábamos los dos. Pero en esa regada siempre seguíamos creciendo y creciendo. Se nos une otro socio más adelante. Nosotros no vendemos. Una de las características que era que Paco traía mucha cartera de sus negocios personales en vida individual, porque fue muy buen vendedor. Y bueno, pues cuando decimos ser promotores es nosotros no podemos vender. Entonces, ¿qué hacemos con la cartera? Pues de modo que se tire a la basura. Y ya ves que también se acercan tus amigos y que llévame el negocio, etcétera. Entonces unió con nosotros a la sociedad otro socio que se llama Ricardo Salido y él se dedicó a todos los negocios todos los negocios personales a que los manejaba. De tal forma que nosotros no perdiéramos un solo minuto viendo nada de que tuviera que ver con clientes y nosotros a la promotoria. Y así se desarrolló esa parte hasta que dejamos de vender. No hubo, en nuestra promotoria no se venden, nuestros no venden, no vendemos. ¿Por qué? Porque no queremos rivalizar con lo que hacen los agentes. Nos dedicamos 100% a la venta. El primer punto es respetar las decisiones de tu socio, aun cuando te estés no muy contento con lo que se haya decidido, ¿no? Con qué decidió el otro socio. La segunda es que existan estrategias muy claras de hacia dónde vas, porque si no están muy claras, nuestra estrategia sí era muy clara, crecer como una promotoría empresaria en el que se reclutaran muchos agentes, en el que visualizamos desde un principio tener 1,000 agentes, y ahorita tenemos un proyecto que se llama Arco 5K, que en el 2028 queremos ser 5,000 agentes, ahorita somos 3,300 agentes, entonces vamos por 5,000 y tener estrategias muy claras de hacia dónde vamos. Y más adelante nos pusimos de acuerdo y dijimos, empiezan a crecer los hijos, hijos que ya están en etapa laboral, y lo que hicimos fue meter negocios satelitales. ¿Qué es negocio satelital? Pues ponte a vender y Arco te ayuda a infraestructurar tu oficina, te apoya económicamente para que puedas vender, de tal forma que esa oficina, lo que yo decía, aportara en vez de que jalara recursos del negocio. Y así ha sido con las familias de todos. Yo siempre he creído, tenemos actualmente 36 socios en Arco. Esos 36 socios ya muchos tienen hijos grandes que están en el negocio. Y yo creo que no hay nadie mejor que cuidar el negocio que los hijos. Y aunque no los dejamos operar, una de las prácticas corporativas es que ningún hijo puede ser director general de nuestra organización. Si los dejamos, no puede operar administrativamente, si los dejamos operar para que puedan vender y puedan crecer. Sí pueden ser gerentes, sí pueden ser directores en la organización, siempre y cuando, pues, sí aporten. No necesariamente necesitan ser unos eruditos ni cerebritos. No. Todo el mundo aporta, pero que físicamente y virtualmente estén aportando al negocio. Y nos ha ido muy bien en esa parte. Posteriormente institucionalizamos la organización, como todos los que se meten en esta parte, hace un gobierno corporativo de veras, un consejo de administración, hemos traído consejeros externos, hemos hecho todo ese tipo de cosas de tal forma que estamos constituidos y muy tranquilos que cuando pase lo que tenga que pasar, alguien se retire, alguien se muera, lo que sea, haya alguien detrás. Ya hemos tenido 2 fallecimientos de socios, de los cuales nos ha ido muy bien. Tenemos 2 fórmulas. Una es comprarle el negocio a la heredera o la esposa o quien sea el heredero. Y 2, si hay alguien que pueda tomar la posición del socio, que la tome. Y en este caso de los 2 fallecidos, uno tomó la posición de compra y el otro tomó la posición de meterse en negocio, y que es gente joven y que nos ha dado muy buen resultado. Entonces, hasta ahí vamos bien en esa parte. Y sí, no sé, la institucionalización no es el corporativo de Bimbo ni de BBVA, no, es
hecho a las necesidades de nosotros, a lo que nosotros requerimos, de tal forma que cuando algo sucede, ahí está, bien constituido, bien estructurado, con buenas estrategias y buscar que se vaya consolidando a través de los años. Oye, Rodrigo, ¿y tú para un tema de siempre estar como muy alineados a la visión de que no se vaya dividiendo lo que piensan los socios? ¿Tú tienes alguna sesión semanal, mensual o antes la tenías con Paco para saber qué estaban peloteando y qué pensabas o qué estaba sucediendo y poder ir alineando las necesidades de cada uno de los dos? ¿O eso cómo fue funcionando? No, sí, cuando decidimos hacer la parte corporativa, yo me quedé como director general de la organización y Paco como presidente del consejo. Y si bien es cierto que podrían verse como roles muy similares, no, son totalmente diferentes. Paco sigue operando, yo opero también fuertemente, pero nos reunimos, no nosotros tres o nosotros dos, sino todos nos reunimos cada mes para alinear estrategias. Tenemos una sesión cada año, al principio de año y otra al final la vamos a tener en noviembre y la otra las tenemos febrero o marzo, donde le llamamos Junta de Alineación de Estrategias y la otra le llamamos Arcofaz Platino, que tiene que ver con estrategias, pero muy dirigidas a todos los desarrollos que estamos teniendo y que todos estemos actualizados de las cosas, pero nos juntamos mensualmente a platicar todo para que no nos desviemos de hacia dónde vamos, porque es bien fácil desviarse. Nosotros antes manejábamos mucho negocio de gobierno, decidimos salirnos del negocio de gobierno, pero cuando decidimos salirnos del negocio de gobierno era porque teníamos 20 puntos del por qué salirnos. Y cuando queremos entrar a algo, tenemos que tener 20 puntos del por qué entrar. Por qué entrarle? Es bien fácil que un socio de nosotros diga, oye, es que está tal asegurado, yo conozco a todos los directores de ahí, hay que meternos a esta aseguradora. Ah, pues vamos a sacar la hojita de los 8 puntos de las aseguradoras estrategias, cumple contra los 8, no falta uno. Pues entonces cuando den los 8, hablamos. Porque si no, entonces si no, te empiezas a enrolar y te empiezas a contrapuntearte con todos, ¿no? Y tenemos todo tipo de socios, ¿eh? Socios muy intelectuales, socios que aportan mucho al negocio, socios que trabajan como locos, socios enojones, bueno, todos aportan. Y Yarco es la suma de las ideas de todos ellos, ¿no? Entonces se ven tú con tus socios 2 veces al año. Eh, no, con Paco y con Ricardo nos vemos una vez al mes. Una vez al mes. Y con todos los otros Con treinta y todos seis los socios, demás, una vez al mes. una vez al mes también. Sí, sí. Aunque estén en distintos estados de la No, República, ¿se juntan no, físicamente o ahora juntan? no, ahora lo hacemos virtualmente, físicamente estas dos que dices y virtualmente todos los meses. ¿Y cómo le hacían en 2018 y 2019 que ya tenías muchas sucursales y Viajaba, esta práctica no era tan común? había que viajar como locos, ya sea no todos juntos, pero yo iba, ellos venían, sí, sí, la virtualidad nos vino a ayudar muchísimo en esa parte, muchísimo. Sí, 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 muchísimo. Oye, ahora pasándonos al tema del gremio de los promotores, fuiste el primer presidente de Asprogama. ¿Cómo es que se te ocurre crear una asociación en la que vincularan los promotores de distintas aseguradoras y que hiciéramos como un grupo común para compartirnos mejores prácticas? No sé si se te ocurrió porque ya existía más FAC, ustedes primero de Estados Unidos. A ver, platícanos un poco cómo es la historia. Yo mismo voy a ser el presidente el siguiente año y no me sé Lo esa historia. sé, sí, y qué gusto, felicidades de antemano. Muchas gracias. Es un chambal, ¿eh? Vete preparando. Bueno, ya lo has vivido siendo vicepresidente. Sí, sí. Oye, después de lo que nos pasó en 1988, de que nos deshicieron la promotoría, en 1989 muchos promotores nos llamaban, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué hay que hacer? Y ¿cómo le están haciendo para crecer? ¿Cómo es que llegaron a esos niveles? Bla, bla, bla. Y ahí lo comentábamos, Paco y yo decíamos, oye, no tenemos forma de tener reuniones con colegas promotores, las teníamos con algunos de la propia aseguradora, pero entre aseguradoras no había comunicación de nada, al contrario, había un celo bestial. Había enojos si se juntaba uno con otro. Entonces dijimos, pues necesitamos hacer algo
como una asociación de agentes, la asociación de promotores, donde podamos reunirnos, platicar, dar buenas prácticas, hablar. En ese entonces, había muchas broncas de disposiciones de primas porque cobrabas en efectivo, etcétera, etcétera, y agarrabas un agente que habían quitado de otra aseguradora por ese tipo de cosas, pero pues no podían cancelar su cédula, entonces hizo una lista, se hacían listas entre promotores, pero no había comunicación. Entonces dijimos, vamos a crear una asociación de promotores y ahí fue el inicio de la ASP. A mí me tocó hacer los primeros estatutos, porque cuando hablas de una asociación, pues ya la asociación, no, ahora los estatutos y qué debe tener la asociación y qué debe conformar el objeto social y quiénes deben de aparecer ahí, etcétera, etcétera. Y nos dedicamos en 1989 a hacer eso y ya arranca oficialmente la asociación en 1990. Yo me aventé 3 años de presidente, pues, tratando de consolidar todo eso, trabajando mucho en la parte personal y pues, no teníamos recursos, invitando a promotores a que se fueran metiendo y hasta lo que es ahora, ¿no? En ese entonces, pues los primeros presidentes, ahí estuvo Paco Regil de GNP, bueno, obviamente Paco Cabral de Comercial América, Judith Giannini de Life, Jorge Enrique Mercado de New York Life. Entonces íbamos buscando que fueran de diferentes aseguradoras para que pues se tuviera más conocimiento de cada una de las estructuras que tenía cada quien. Y nos funcionó muy bien porque nos dio muy buenas ideas, teníamos mucho más conocimiento de lo que estaba sucediendo en el mercado. Tuvimos problemas con las aseguradoras porque ellos se juntaban. Bueno, tuvimos juntas, tuve contacto con Ismael Gómez Gordillo, que era el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y le platicábamos a él, le decíamos, oye, ¿por qué si la gente está regulado el promotor, por qué no? Y él decía, no, para mí el promotor ni debería de existir, decía él. Y yo creo que esa es otra de las decisiones buenas. Qué bueno que nunca se reguló, porque la regulación lo único que hace es encasillarte en un cuadrado y no te puedes mover más allá de él. Y el promotor al no estar regulado pues, es una gran maravilla, es algo que funciona muy bien. Y así fue como nace la asociación y por qué está el trofeo George Holden, por ejemplo. En aquel entonces, pues George Holden fue el que trajo el sistema de promotores a México, exportado de Estados Unidos para vender solo vida individual y era una muy buena idea porque vida individual pues, se requiere salir a vender. Y lo invitamos a desayunar, Paco y yo, para decirle, oye, queremos hacer un trofeo que se llame George Golden y va a ser al mejor promotor de vida, cosas que ya ha ido evolucionando, porque pues, la evolución es también todos los ramos, ¿no? Claro. Digo, qué buena idea, nada más que no le pongan mi nombre, ¿por qué? No, pues porque usted trajo las promotoras a México. Sí, pero no, no, no. Era un nombre muy sencillo. Ella era grande en ese entonces. Y dijo, no, pónganle otro nombre, escójanle otro nombre. Bueno, finalmente lo convencimos y le pusimos al trofeo de Joshua. Que evidentemente pues, son cosas que pueden evolucionar y van cambiando. Y así nace la asociación y así se va desarrollando. En ese entonces, Judith, Giannini, ya íbamos a los eventos de Gama, y Giannini hace el primer contacto con Gamma, y bueno, hasta lo que ahora sucede con todo lo de Gamma Land, que ya la ASPRO logra cerrar con otros presidentes, cambian generacionalmente todas las presidencias, y eso es lo que lo hace muy, muy, muy interesante para los promotores, pues, estar ahí. Conoces muchas otras cosas que debemos de conocer. Nosotros siempre hemos creído que uno de los pilares del avance del ser humano es el conocimiento. Y en nuestra organización, un pilar importante es la capacitación. No puedes vender lo que desconoces, no puedes armar lo que no conoces, no puedes estructurar lo que no conoces. Y la capacitación creemos que es muy importante. Y una de las cosas que tiene la ASPRO es eso, el conocimiento. No solo la capacitación, porque hay dos tipos de capacitación, la del aula y la de la calle, la del campo, el entrenamiento en campo. La de ASPRO es las dos, la del aula, la académica, y la del conocimiento de los promotores en el campo. Y eso es muy interesante, muy interesante. Yo siempre invitaré y seguiré invitando a todos mis colegas promotores a que se unan a la ASPRO y vean qué pueden aportar, porque las asociaciones no es para que te aporten, es qué puedo aportar para enriquecerlo, ¿no?
Oye, Rodrigo, si nos puedes platicar un poco qué es Arco hoy en día y quisiera preguntarte ahora hacia dónde va, qué te emociona a ti de los siguientes 12 a 18 meses, qué quieres hacer todavía por Arco, hacia dónde lo vas a llevar, qué es lo que quieres ver todavía en este siguiente año o 2 años bueno, sé que lo tienen las proyecciones a 10 años y tal, pero dices, nosotros queremos hacer esto, ¿se nos platicas un poquito? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Mira, como Arco lo que pretendemos es que se mantenga, que siga como una empresa, una organización desarrolladora y administradora de agentes. Nosotros el nombre promotor lo vemos como que muy acotado. Este, queremos ser un administrador de agentes de seguros que les dé mucho servicio, todo tipo de servicios. Primero, que se mantenga a través del tiempo con los socios actuales o sin los socios actuales. Que eso es muy importante porque en nuestros 36 socios habemos de todas edades. Queremos que permanezcan ellos y las siguientes generaciones, que permanezcan como empresa. Dos, es una actividad, una posibilidad de desarrollo importantísima. Este año se va a acabar con cerca de 800,000 millones de pesos de primas. Si a eso le quita los bancos y las cuentas de gobierno, etcétera, estamos hablando, quítale el 40%, siguen por ahí 400 y tantos mil millones de pesos de primas, 440,000 millones de pesos de primas. Tú dime, divídelo entre 60,000 agentes, porque no somos 60,000, son 60,000 claves. Quítale Claro. 10,000 que no están inactivas y otras 10,000 que no, casi no operan. Son 40,000. Para 440,000 millones de pesos hay una posibilidad de negocio impresionante en el país, que va a seguir sucediendo en los próximos 12, 18 meses, que es muy corto plazo, pues que va a seguir habiendo muchos problemas dentro de las aseguradoras. Problemas, ¿por qué? Porque hay muchas regulaciones gubernamentales que nos meten en problemas a nosotros y que meten en problemas a las aseguradoras. Y lo que ya te hablé, lo del lavado de dinero y el artículo 492, identificación del cliente, facturación, constancia de ingresos, claves de agente, exámenes, etcétera, etcétera. Y ya a eso le agregas el desarrollo de la tecnología. Dicen que la tecnología se duplica cada 2 años. Yo creo que, bueno, la tendencia es que se duplique ya más rápidamente. Entonces, la digitalización tiene que ir tomando poder en las aseguradoras de forma tal que las cosas se hagan más automáticamente. Al hacerlas más automáticamente, pues crea problemas dentro de las aseguradoras también. Entonces, no salen las pólizas como quisieras que salen de velocidad, las referencias bancarias, todo lo que nosotros conocemos ya como la actividad de agentes, va a seguir siendo un mercado complicado. Entonces, eso nos fortalece, por un lado. Y por el otro lado, va la digitalización. Vamos a muy buen tiempo de que se vuelvan cosas, la venta se vuelva un poco más digital. Pero yo creo que todavía le tarda. Pero le tarda siempre y cuando no estés haciendo algo por ese próximo venir. Entonces, cuando hablamos de digitalización, quiere decir, todavía hay problemas en el futuro en el que le debemos resolver a nuestros agentes muchas, muchas cosas detrás y estar apoyando. Pero cuando se resuelvan toda esa problemática, está la nueva problemática de las redes sociales, donde tenemos que dar elementos para que les ayude a subirse a una red social, a hacer sus landing page, a hacer todo lo que tiene que ver con la mercadotecnia de redes sociales. Y eso va a seguir evolucionando. Entonces tenemos que ayudarlos a posicionarlos. Y creo que eso nos vamos a dedicar los próximos 18 meses a seguir perfeccionando nuestros sistemas de administración, seguir perfeccionando nuestra digitalización para que la gente venda. Y cuando te hablo de digitalización para que la gente venda, se dice mucho que automóviles se va a ir a la venta por Internet. Pues sí, pero tenemos que ayudar a los agentes que tengan una plataforma de Internet para que vendan por ahí y cuando tengan un problema no sea como la de los bancos, que detrás no tienen un sistema de soporte de servicio. Al contrario, aquí va a haber un soporte de servicio con el agente. Pero muchos agentes todavía no entienden que deben tener ese sistema. ¿Para qué? Para que lo lancen al mercado y por ahí que les compren y ellos puedan atender a través de esa parte. Entonces, estos 18 meses, 12 meses o 24 meses nos vamos a dedicar a seguir perfeccionando nuestros sistemas de servicio a los agentes. ¿Y qué vemos en el mercado? Un potencial enorme. Estos próximos 9 meses, estos 3 meses más los 6 meses que siguen del año,
son muy importantes. Es cuando crece la economía, previo a la apertura del nuevo candidato o del nuevo presidente, que ahí es donde se cae, que se caerá en el segundo semestre. Pues ahorita tenemos 9 meses muy buenos para aprovechar y hay que pisarle el acelerador para que cuando vengan los meses más bajitos, pues no estén tan bajos, ¿no? Oye, Rodrigo, ya medio me contestaste esta última pregunta, pero quisiera preguntarte, con toda tu experiencia y con todos tus años en esta industria, ¿cómo visualizas el futuro de la industria de seguro en los siguientes años, ¿no? ¿Qué crees que nos va a pasar a nosotros como líderes, a los agentes, a las aseguradoras? ¿Hacia dónde vamos a migrar? ¿Qué crees que va a suceder en los siguientes años? Mira, te voy a hablar de promotor y de agente. Como Sí. promotor, creo que seguiremos siendo una figura relevante. Somos la pieza más barata de las aseguradoras. ¿Y por qué te digo la pieza más barata? Sale carísimo que la aseguradora se dedique a reclutar de forma directa. Es costosísimo para ellos. ¿Cuál es la mejor fórmula? Y el promotor. El promotor no tiene un costo fijo, tiene un costo variable de lo que vaya trayendo. Entonces yo creo que el promotor va a ser una pieza muy importante para seguir generando agentes en el mercado. Si me voy por el lado de la gente, yo no soy de los que creo que la gente pueda desaparecer en el futuro. Teníamos un muy buen amigo promotor en Seguros Monterrey, de esos de Abolengo, que decía, el agente y el ciclista tienden a desaparecer. Bueno, pues si tú ahorita sales a las calles, los ciclistas están tomado mucho terreno y el agente Cada vez tampoco. más en países como Holanda, ya usan más la bicicleta que el coche. Sí, sí, sí. Entonces la gente tampoco va a desaparecer. Ya quisiera yo ver una reclamación de gastos médicos sin el apoyo de un agente o de daños, o la venta de vida sin el agente. Sí habrá venta de vida digital con productos de estos masivos que son muy buenos porque te abren el mercado. Yo siempre he dicho que los bancos nos han abierto el mercado porque hay gente que no estaba en seguros y ahora sí saben de qué se tratan los seguros, los clientes, los asegurados. Y automóviles sí se va a cargar mucho a la parte digital mientras las aseguradoras puedan dar el servicio completo. Pero creo que las plataformas digitales en el mundo están funcionando con agentes, no están funcionando solitas. Hay algún empresario atrás ahí y ese empresario tiene que, en nuestro caso, tendría que ser un agente. Entonces yo creo que el futuro seguirá siendo muy prometedor, tanto para la gente como para nosotros. Y sí podremos ver cosas que todavía ni nos imaginamos para la venta de seguros, pero siempre creo que las personas detrás van a seguir funcionando, va a seguir funcionando este negocio. Y sigo muy entusiasmado, y nosotros seguimos muy entusiasmados, seguir invirtiendo para seguir creciendo. Si le viéramos poco potencial, pues mejor capitalizas y sales del negocio, ¿no? Muy bien. Pues no me queda más que agradecerte, Rodrigo. La verdad es que aprendí muchísimo, disfruté muchísimo platicar contigo. Si alguien quisiera contactar contigo, ¿dónde pueden encontrar a Arco o a Rodrigo Avendaño en redes sociales o cómo podemos contactar contigo? Muchas gracias, Chava. Mira, estamos como Arco en todas las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube. Y yo en lo personal estoy como Rodrigo Avendaño en LinkedIn. Ahí a sus órdenes, lo que se les ofrezca, ya posteriormente puedes contactar por celular o por mail, con lo que y estoy a sus órdenes. Soy de la idea que el intercambio de ideas y de conocimientos es valiosísimo para todas las partes, entonces estoy a sus órdenes. Y te, Buenísimo. y, y te agradezco mucho, Chava, esto que haces, porque finalmente esto es parte del incremento del conocimiento del ser humano, el intercambio de opiniones. Y me dejaste hablar mucho, tú no hablaste, pero me dejaste hablar mucho a mí, pero también de ti se aprenden muchas cosas. Gracias. Pues la idea era escucharte, Rodrigo. Gracias por todo lo que nos compartiste, historias interesantísimas. Yo al menos me llevo mucha tarea por hacer con mi socio, casi casi terminando, ahorita le voy a hablar para que platiquemos, pero seguramente muchísimas otras personas ya nos escuchan en 18 países, entonces estoy seguro que mucha gente se lleva demasiado aprendizaje por hacer en nuestros negocios. Y pues gracias, seguimos en contacto. Cuídate mucho, Rodrigo. Muchas gracias, igualmente, saludos a toda la gente. Gracias.